Profesor, compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes. El tema de mi informe legal es la problemática del principio de derecho del trabajo. Índice de contenido, antecedentes, también vamos a tener base legal, análisis, conclusiones y las recomendaciones. Y por último, nuestras referencias de donde hemos sacado la información dada. Antecedentes. El cumplimiento de lo dispuesto en el sílabo de la asignatura de Derecho Laboral Empresarial en el siglo, estamos en el quinto ciclo, se elabora el presente informe legal teniendo como fuente fáctica la casación número 46459 del año 2022, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la cual vamos a analizar la procedencia de la reposición laboral de un trabajador contratado bajo la modalidad de locación de servicios. Asimismo, como fuentes de derecho se consideran los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú. El decreto legislativo 728, la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, así como la doctrina especializada relacionada con el principio de primacía de la realidad. La problemática asignada por la Escuela de Derecho se orienta en el análisis de la problemática de principio de derecho de trabajo. Aquí específicamente en respecto a la desnaturalización de los contratos de naturaleza civil y su incidencia de la protección laboral de riesgo constitucional. Vamos a continuar con lo que es nuestra base legal. Aquí tenemos como la casación, en la Constitución Política del Perú, la casación 46459 del 2022, que toma como referencia los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú, el decreto legislativo, que es el 728, la ley de productividad y competitividad laboral. También en resolución analizada de la Corte Suprema, aplicamos el derecho del decreto legislativo 728 para determinar la existencia de una relación laboral. El principio de primacía de la realidad. La Corte Suprema fundamenta su decisión en el principio de primacía de la realidad, conforme al cual, ante discrepancias entre lo formalmente pactado en un contrato de locación de servicios y la ejecución de prestación de jurisprudencia de la Tribunal Constitucional. También vemos la casación, también estamos viendo, bueno, nuestra casación es 46459, que recoge los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional respecto al principio de la realidad y la identificación de los elementos configurativos del contrato de trabajo. Bien, tenemos nuestro análisis que lo vamos a dividir en social y en jurídico. Y en social, a nivel mundial, el poder legislativo en los países europeos tuvo como problemática la precarización, por ejemplo, del empleo temporal y la necesidad de armonizar la flexibilidad empresarial con la protección social de los trabajadores. En la reunión europea en la Unión Europea, por ejemplo, se han dictado directivas para limitar abusos en contratos a plazo fijo y garantizar derechos mínimos en casos de despidos colectivos. Pero la problemática persiste en torno a la informalidad y la falta de estabilidad laboral. En el nivel de Sudamérica hemos podido ver que el poder legislativo en los países como Argentina, Brasil y Chile tuvo como problemática la informalidad laboral y la desnaturalización de contratos civiles que encubren relaciones subordinadas. Según la OIT, más del 50% de los trabajadores en la región se encuentran en condiciones de informalidad, lo que debilita la aplicación efectiva del principio de primacía de la realidad y la protección constitucional del trabajo. Por último, a nivel Perú, desde la época de las reformas laborales de los años 90, se ha evidenciado hechos que generaron como problemática la proliferación de contratos temporales y modalidades civiles, como locación de servicios y los contratos CAS, que encubren vínculos laborales permanentes. Esto ha originado múltiples pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, reafirmando que la primacía de la realidad y la presunción de laboralidad deben prevalecer frente a la formalidad contractual, como se observa en la Casación 46459 del año 2022. Ahora nos vamos a la realidad jurídica a nivel mundial. El Poder Legislativo, de acuerdo a ley, está conformado por parlamentos bicamerales o unicamerales, según la tradición constitucional de cada país. Sin embargo, se tuvo como problemática la falta de armonización
en la protección de los derechos laborales, pues los estándares sobre empleo temporal, trabajo a tiempo parcial, despidos colectivos y traslado de empresas que no se aplican de manera uniforme. También tenemos a nivel de Sudamérica, el Poder Legislativo en Argentina, mediante la Ley de Contrato de Trabajo 2744. El Congreso estuvo conformado por una Cámara de Diputados y un Senado y se tuvo como problemática la tensión entre las reformas de flexibilización y la garantía efectiva de derechos laborales, en un contexto regional marcado por alta informalidad y desigualdad. En la protección social, también observada en Brasil entre el 2010 y 2018. En Perú, mediante la Constitución del 1920, se consolidó el Congreso de la República y se inició el reconocimiento expreso de derechos laborales en el texto constitucional. Aunque la problemática fue limitada a la cobertura y eficacia real de tales derechos frente a etapas de regulación e informalidad. Posteriormente, la evolución histórica del derecho laboral mostró avances y retrocesos en la protección efectiva del trabajo y su institucional de parlamentaria. Por último, podemos también ver en la conclusión, también lo hemos dividido en nivel mundial, Sudamérica y en Perú. A nivel mundial podemos decir que el poder legislativo en países europeos como España, Francia, Suecia y Dinamarca ha mostrado que la forma unicameral o bicameral es solo un espejo de la política, pero la verdadera problemática se encuentra en la capacidad de las leyes para proteger la dignidad del trabajador. La Casación peruana nos recuerda que más allá de las estructuras, lo que importa es la realidad que se impone sobre la forma. En nivel Sudamérica, el poder legislativo en Argentina, Brasil, Chile ha enfrentado la paradoja de legislar para la estabilidad mientras convive con la informalidad. El pensamiento crítico aquí es la ley, puede ser clara en el papel, pero se resuelve invisible en la calle, cuando la realidad social lo contradice. En Perú, mediante la Constitución del 1993, se consolidó el Congreso unicameral y con el Decreto Legislativo 728. Se reguló la presunción de laboralidad, la casación 4649 del año 2022 nos enseña que la problemática no está en la unicameralidad o bicameralidad, sino en la eterna tensión entre lo escrito y lo vivido. Contratos que dicen locación de servicio, pero que en la práctica son relaciones laborales. Conclusión crítica que hemos dado es que la problemática del principio de derecho de trabajo no se resuelve únicamente con la estructura legislativa, unicamerabilidad o bicameralidad, sino con la voluntad política de garantizar la primacía de la realidad frente a contratos que se encubren relaciones laborales. En nuestra casación se evidencia que estas normas existen. Su eficacia depende de jueces que interpreten a su favor el del trabajador. En este sentido, el verdadero reto legislativo peruano no es su forma, sino su capacidad de producir leyes que respondan a la realidad social y que protejan el trabajo de cada uno. Bien, recomendaciones también hemos dado a nivel mundial, a nivel de Sudamérica y Perú. En nivel mundial, Europa, España, Francia, Suecia y Dinamarca, se recomienda que los parlamentos sean bicamerales como España y Francia o unicamerales como en Suecia y Dinamarca. Fortalezcan la armonización de sus normas laborales con los estándares internacionales de la OIT. La problemática común es la precarización del empleo temporal y la falta de estabilidad en contratos a plazo fijo. En Sudamérica, Argentina, Brasil y Chile, se recomienda que los congresos bicamerales de Argentina, Brasil y Chile impulsen reformas legislativas que reduzcan la informalidad laboral. Según la OIT, afecta más del 50% de los trabajadores de la región en Argentina y la ley de contrato de trabajo 20744 debe ser reforzada para evitar la desnaturalización de contratos temporales. En Brasil, tras la reforma laboral desde 2017, se recomienda revisar los efectos de la flexibilización que evitó garantías mínimas. A nivel de Perú, se recomienda que el Congreso unicameral, consolidado por la Constitución de 1993, se revise y actualice el decreto legislativo número 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como las normas conexas como los contratos CAS. La problemática principal ha sido la proliferación de contratos civiles y administrativos que encubren relaciones laborales con los subordinados. Bien, siendo así, habiendo explicado mi tema, muchas gracias.